Bienvenidos al dojo al borde del precipicio, soy Amir Dabir y en este video hablaremos sobre las reglas de la lógica por inherencias, que es la que llevaremos para poder extraer información a partir del principio de incapacidad. La lógica por inherencias surge tiempo después del principio de incapacidad al trabajar con él y es la que es la mejor lógica en lo personal perceptible para poder hacer este trabajo. Que la lógica de inherencias lleva una serie de pasos que permiten ir en desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de ellas, siempre en línea, para poder encontrar y determinar más información. Ahora bien, la primera regla es: una inherencia es un algo que es parte inevitable y propia de un ente o concepto. Todo ente o concepto debe tener una o más características inherentes a sí mismo. 2. La diferencia entre un ente y un concepto es que el primero se considera un algo existente y con independencia, mientras el segundo es una descripción de un ente dependiente de tanto el ente que describe como de ixo al darle existencia. 3. Una característica puede ser de forma, lugar, trayectoria, uso, resistencia, etc. y en general cualquier detalle descriptible como parcialidad de un ente o concepto. 4. Dos características de un ente o concepto inherentemente dotan al mismo de una relación para con ellas u otras características del mismo ente o concepto, otorgándole propiedades. 5. Las propiedades son relaciones posibles entre las características de un ente o concepto. 6. Las propiedades de un ente o concepto inherentemente determinan su conducta e interacción con sí mismo y con otro ente o concepto. 7. Cuando dos o más entes o conceptos interactúan, inherentemente obtienen características y propiedades conjuntas. 8. Las características y propiedades conjuntas de entes o conceptos inherentemente determinan su conducta e interacción con cada ente o concepto nuevo o posible durante un suceso. 9. Un suceso es una interacción o acción de un ente o concepto o con otro ente o suceso. 10. Dos o más entes o conceptos interactuando se consideran un conjunto. 11. Si durante un suceso no se da una interacción o a un conjunto se le dan características o propiedades no pertenecientes u originales de las partes que lo conforman, o existen características no detectadas o existe un elemento nuevo, sea ente o concepto interactuando. 12. El investigador, esta regla es para nosotros como investigadores, debe asumir una postura de negación a la seguridad y asertividad de los conceptos y entes y sus características y propiedades, pues no por tener presencia en su mente existe inherencia en ello. 13. Inherentemente, la mente crea dimensiones tras encontrar características o propiedades similares entre dos entes o conceptos. 14. Una dimensión es concepto imaginario derivado de que ixo u otro individuo que se lo ha compartido han encontrado similitudes entre características de dos entes o conceptos, donde las dimensiones hacen métrica de tal similitud, excluyendo en el concepto a los entes y conceptos de los cuales se derivó tal concepto. 15. Una cualidad en un ente o concepto es una característica de proporción dimensional solamente atribuible por la relación comparativa entre otra cualidad de igual dimensión de otros entes o conceptos. Si un algo no puede ser comparado con otro algo dentro de una dimensión idéntica, no puede tener una cualidad, sino simplemente una característica o propiedad. O sea, esto es lo que se da lugar a una cualidad. Una capacidad en un ente o concepto es propiedad de proporción
dimensional solamente atribuible por la relación comparativa con otra capacidad de igual o similar dimensión de otro ente o concepto. 17. Sépase que nada carece de características y propiedades, pues incluso la nada, como ente, revela sus características y propiedades al interactuar en un suceso teórico con un ente, las cuales deben considerarse como la sumatoria espejada de todas las características y propiedades de todo ente o concepto posible con el que se le relacione, pero con valor cero en todas y cada una de las características de ellos, con excepción de 3 casos: lo respectivo al espacio y tiempo y la conservación. Espacio, tiempo y conservación. La conservación nos referimos como característica de que en lo teórico el vacío pueda comportarse como el agua, como en el principio de Arquímedes. Se puede investigar sobre el mismo para entender mejor eso. Esto es indispensable como planteamiento debido a que de trabajarse en un suceso y no encontrarse exclusivamente entes y conceptos interactuando linealmente, cabe la posibilidad directa de que el espacio o vacío en el que se les presenta o representa no sea un vacío real, sino un ente no perceptible con características y propiedades mínimas pero suficientes que interactúan con estos. Esta parte va más hacia lo entendido por materia oscura o energía oscura, pero eso es algo de astrofísica o física de partículas, así es que por el momento no abarcaremos mucho ese punto. 18. Ixo no puede hacer demostración, experimentación ni práctica de toda conjetura de manera física o teórica debido a sus propiedades características limitadas, pues no le sería costeable ni redituable, por lo que este sistema es dependiente de partir de un algo que sea suficientemente fácil de demostrar, experimental y prácticamente, y solo puede considerarse verdadero y útil tras el encontrar un algo con tales características y propiedades. Esto nos dice que es necesario partir del principio de incapacidad. Para que algo sea considerado asertivo, ese algo debe poder tener congruencia y coherencia en cada punto anterior presentado. Al 20. Al no poderse tener seguridad de nada como punto de partida de este método, todo debe ser considerado como elemento, ente o concepto con características y propiedades representadas por incógnitas o símbolos, que vayan representando sucesos y diferenciando cada algo dado y sus interacciones con otros algo. 21. Ixo debe saber de ir de uno a otro punto de los presentes linealmente hacia arriba o hacia abajo mientras hace construcción de su análisis y sin saltar pasos, nombrando y conceptualizando cada algo encontrado hasta encontrar coherencia y congruencia válida y experimental suficiente en alguno o más puntos dados tras su seguimiento. O sea, tenemos que desplazarnos de arriba o abajo dentro de las reglas de la lógica por inherencias. Muy bien, a partir del siguiente video, bueno, terminemos con esto. Lo que mediremos inicialmente será el conocimiento como conjunto de datos indeterminables o simplemente incógnitas delimitadas, representados en una recta, como dimensión inicial. Obviamente es algo más complejo el conocimiento, pero esto será la primera parte, convirtiendo datos dados en las observaciones sobre nuestros métodos de adquisición de conocimiento como fórmulas lógicas. En el siguiente video hablaremos sobre este y el análisis métrico de nuestros métodos de adquisición de conocimiento. Muchas gracias.